Es domingo 9 de marzo 1862. Un amanecer de primavera se cierne sobre Hampton Roads y la escena es de una carnicería leve. Los restos y escombros aún flotan en el agua de dos barcos que se hundieron el día anterior. 3 más encallaron. El arquitecto de esta pequeña masacre de buques de guerra de la Unión está volviendo a salir del puerto con la intención de acabar con uno de los barcos encallados y luego dirigiendo su atención a cualquier sobreviviente. El plan es que el Sol se ponga este día en una vía marítima donde el bloqueo de la Unión a la Confederación ha sido roto. Pero mientras la forma inclinada del buque de guerra confederado se dirige a la batalla, sus marineros ven algo en el agua cerca del United States Ship Minnesota encallado. Las ideas de lo que podría ser varían entre la tripulación. Ciertamente no estaba allí ayer. Algunos de ellos piensan que podría ser una caldera que de alguna manera ha sido arrojada por la borda del buque de vapor encallado en un intento de aligerarlo. Un marinero bromea que, sea lo que sea, parece que alguien pegó un queso en una balsa. Pero este queso de batalla estaba maniobrando para enfrentarlos, y así hablaron los cañones del CSS Virginia. Un proyectil salió disparado, falló el objetivo relativamente pequeño y se estrelló contra el indefenso Minnesota. Con eso había comenzado el primer enfrentamiento en la historia entre acorazados. Pero, ¿cómo había ocurrido todo esto? En 1862 los acorazados aún eran algo muy nuevo, y aunque las baterías flotantes blindadas habían existido durante algunos años, las dos principales marinas del mundo, las marinas real y francesa, acababan de presentar sus acorazados oceánicos al mundo. Gloire, Warrior y Black Prince, junto con varios otros, apenas comenzaban a estirar sus piernas en mar abierto. Pero la industria de los Estados Unidos no era ni de cerca tan grande ni tan avanzada como estos dos países. Y aparte de cualquier otra cosa, esta colección de antiguas colonias británicas estaba ocupada desgarrándose en una guerra civil. ¿Cuál era el origen de estos barcos? Resulta que los orígenes y el diseño de los dos barcos no podrían haber sido más diferentes si los diseñadores se hubieran propuesto intentarlo. Echemos un vistazo a ambos antes de volver al tiroteo en desarrollo del 9 de marzo. Todo había comenzado en abril de 1861, casi un año antes, cuando la secesión de varios estados dividiría a los Estados Unidos en dos y anunciaría el inicio de la Guerra Civil estadounidense. Uno de los mayores puntos de preocupación para lo que rápidamente se convertiría en la Unión era el astillero naval de Gosport, ahora conocido hoy como Astillero Naval de Norfolk, en Virginia. Cualquiera que esté incluso vagamente familiarizado con la Marina de los Estados Unidos. Hoy en día, o para ser honesto a lo largo de gran parte de su historia del siglo XX, se dará cuenta de inmediato que perder esta base y todos los barcos dentro de ella ante un enemigo sería un golpe catastrófico e incluso en aquel entonces El astillero era fundamental para la infraestructura naval estadounidense. Al principio hubo pensamientos de intentar resistir, pero gracias a una astucia bastante inteligente donde un tren ruidoso fue traído durante la noche a lo largo de las vías del tren cercanas, silenciosamente enviado de vuelta, luego traído de nuevo, repetidamente, se creó la ilusión de un gran número de tropas esperando en la oscuridad para atacar, y las órdenes cambiaron rápidamente a escapar con lo que pudieran y destruir todo lo demás. Una de las cosas que necesitaba ser movida era el United States Ship Merrimack, una fragata de vapor relativamente nueva, grande y fuertemente armada, que, irónicamente, era un barco hermano del United States Ship Minnesota, entre otros. Pero los futuros confederados habían estado ocupados en otros lugares, aparte de la vía del tren, y habían hundido una serie de barcos en el canal, bloqueando la salida. Por lo tanto, el barco no iba a ninguna parte. Decididos a evitar la captura de una de las unidades de combate más poderosas de la Marina de los Estados Unidos, los oficiales de la Unión incendiaron el barco antes de retirarse. Gracias a la fuerza del engaño, Merrimack fue prácticamente lo único que lograron deshacerse con éxito, con las tropas entrantes capturando casi 2000 cañones navales de diversos tamaños y prácticamente toda la infraestructura del astillero intacta.
Al mes siguiente, los nuevos dueños del astillero notaron que el Merrimack solo se había quemado hasta la línea de flotación. La maquinaria y la parte submarina del casco estaban intactas, aunque algo saladas. Por lo tanto, los restos fueron remolcados al único dique seco de la base en ese momento, y se decidió convertir lo que quedaba en un acorazado. Base completamente abastecida o no, la Confederación sabía que su marina era con mucho la más pequeña, y no podía esperar desafiar a la Marina de la Unión, que conservaba la mayor parte de la fuerza de la Marina de los Estados Unidos antes de la guerra, en un combate abierto convencional. Pero al mismo tiempo no había ni de cerca la experiencia, la industria o el tiempo disponible para producir algo como el Warrior. Por lo tanto, tendría que idearse algún tipo de acorazado más pequeño. Dos oficiales presentaron bocetos de un acorazado de casamata, sin mástil y de perfil bajo. Nunca sería capaz de ir muy lejos con la maquinaria de la época, y mucho menos con maquinaria que había estado sumergida un mes en agua salada, pero cuando tus enemigos están justo al lado de ti, esto no importa demasiado. No debería buscar pelea. La pelea había llegado a ellos. El diseño presentado por John Mercer Brooke fue seleccionado, aunque su competidor, John 50, Porter, recibió la tarea de convertir el diseño esquemático en un diseño detallado, ya que él era en realidad quien había recibido la formación relevante en arquitectura naval. La responsabilidad del trabajo necesario para convertir el naufragio en un buque de guerra funcional se compartió entre los dos. El diseño final requería que la mayor parte del casco permaneciera bajo el agua, cubierto en la proa y en la popa por una cubierta compuesta por dos capas de armadura de placa de 2 pulgadas, que debía permanecer en O por debajo de la línea de flotación en un enfrentamiento típico. En el centro, la casamata se construyó imitando el estilo europeo para baterías flotantes, con un respaldo grueso de madera, 24 pulgadas de roble y pino mezclados, soportando más armadura laminada, nuevamente de 4 pulgadas de espesor, pero compuesta por un par de placas de 2 pulgadas de espesor, con los lados inclinados a 36 grados para permitir que el fuego enemigo se desvíe de la armadura tanto como sea detenido por ella. La elección de múltiples capas de placas más delgadas se debió a la incapacidad de los molinos de hierro disponibles para producir placas de 4 pulgadas de espesor del tamaño y calidad necesarios, o en el caso de algunos de los molinos, en absoluto. Desafortunadamente, un efecto secundario de este enfoque laminado fue que la efectividad general no era tan grande como una sola placa sólida. En este caso, la armadura laminada de 4 pulgadas equivalía a una sola placa de entre 3.2 y 3.6 pulgadas de espesor, dependiendo de una serie de pequeñas variables como la calidad del material y la distancia exacta entre las placas. El barco estaría armado con un total de 12 cañones, 10 de los cuales eran la batería principal contra barcos. Esto comprendía 2 cañones riflados Brooks de 7 pulgadas, uno montado en la proa y el otro en la popa, cada uno con una elección de 3 puertos de armas para disparar, uno en la línea central y uno en cada lado, ángulo a 45 grados. 4 puertos de armas más en cada lado estaban ocupados por 3 cañones Dahlgren de 9 pulgadas, capturados del astillero, y un solo rifle Brooks de 6.4 pulgadas a cada lado. Los cañones más cercanos a los motores del barco podían disparar proyectiles calientes, cortesía de las calderas de los hornos, y finalmente un par de pequeños cañones de 12 libras estaban montados en lo alto de la casamata como armas antiabordaje. Teóricamente, cada puerto de armas debió tener una placa de hierro para protegerlo cuando no se disparaban los cañones, pero estas no se instalaron hasta más tarde en la vida del barco. El Merrimack había estado en el muelle en parte para tener sus motores reemplazados, y todo el peso extra que se estaba poniendo en el acorazado convertido no les estaba haciendo ningún favor. Entre esto y la contaminación por agua salada y el óxido de un buen tiempo pasado bajo la superficie, el barco era capaz de 6 nudos como máximo a partir de una potencia teórica de 1.200 caballos de fuerza y tenía un radio de giro de literalmente 1 milla de campo. Los informes de que la Unión estaba construyendo un acorazado, que irónicamente se habían desencadenado por los informes originales de que la Confederación estaba construyendo su nuevo barco,
También llevaron a la instalación de un ariete en la proa del barco, ya que las diversas armas disponibles poseían poca capacidad de perforación de armaduras, siendo diseñadas, como la mayoría de las armas de la época, para trabajar contra barcos de madera, siendo las granadas explosivas el tipo de munición más común disponible. Con los periódicos de ambos lados llevando a cabo una pequeña carrera mientras los dos barcos se esforzaban por terminar primero, el renombrado CSS Virginia ganaría por poco la carrera y zarparía a la batalla el 8 de marzo de 1862, con obreros aún a bordo haciendo ajustes de último minuto, mientras el barco lideraba una escuadra compuesta por 2 remolcadores convertidos, 2 vapores convertidos y un verdadero cañonero frente al bloqueo de la Unión. En el otro lado del conflicto, la Marina de la Unión inicialmente había visto poca necesidad de un acorazado, gracias a la abrumadora superioridad en número de buques de guerra que poseían en comparación con la Confederación. Pero las noticias de la construcción de Virginia obligaron a la Marina de la Unión a intentar ponerse al día, y para agosto de 1861 estaban solicitando activamente diseños, ya que, a diferencia de la Confederación, podían construir un barco desde cero sin estar limitados por el diseño y las dimensiones de un casco rescatado. Se presentaron más de una docena de diseños, pero en un movimiento que sonará extrañamente familiar a aquellos que siguen los ejercicios de adquisición naval de Estados Unidos. Más recientes, después de buscar una competencia con un único ganador claro, finalmente optaron por elegir 3 ganadores, cada uno de diseños completamente diferentes. Uno de estos se convertiría en el United States Ship New Iron Sights, una versión decente y sólida, aunque costera, de un acorazado tipo Gloire. Otro se convertiría en el United States Ship Galena, posiblemente el peor acorazado de la historia. Y el tercero se convertiría en el United States Ship Monitor. Monitor fue el más técnicamente innovador, pero también el más pequeño. De manera algo premonitoria, la Junta Naval estaba preocupada de que una pequeña balsa flotante blindada con 3 tablas medidas en pulgadas, cuya característica principal sobre el agua era su torreta de armas, pudiera estar en riesgo en mares pesados, pero fueron anulados por el presidente Lincoln después de que su diseñador John Erickson les aseguró que el barco sería tan impermeable como un pato. El hecho de que los patos en el agua pasen mucho de su tiempo en el río o en el fondo del mar parece haberle pasado desapercibido cuando estaba haciendo esta analogía. A diferencia de los otros dos, también sería completamente impulsado por vapor sin recurso a la vela. Con la competencia avanzando hacia septiembre y el trabajo en Virginia progresando rápidamente, el hecho de que prometió entregarles un barco en 100 días fue un factor decisivo. El Monitor, como mencionamos, era un barco bastante pequeño que constaba de un casco básico que permanecía completamente bajo el agua y este soportaba una balsa blindada que estaba blindada entre 3 y 5 pulgadas de espesor dependiendo de la ubicación, usando múltiples placas de 1 pulgada de espesor que estaban atornilladas y de otra manera unidas entre sí. Sobre este nivel, además de las chimeneas y ventilaciones, había una caseta de piloto cerca de la proa y la torreta principal. Esta llevaba un par de cañones Dahlgren de 11 pulgadas que constituían todo el armamento del barco. Algunos informes indican que se suponía que el barco debía llevar armas Dahlgren de 15 pulgadas, pero este plan se encontró con el pequeño problema de que las armas en cuestión aún no existían en una forma utilizable, de ahí los cañones de 11 pulgadas. La torreta estaba protegida por una armadura laminada de 8 pulgadas de espesor. Placas de hierro de 1 pulgada de espesor, que equivalían a entre 5.5 y 6 pulgadas de placa sólida, suponiendo que todas se mantuvieran unidas bajo fuego. Esta torreta era muy diferente a lo que normalmente pensamos en términos de una torreta naval. En lugar de estar sobre rodillos y cojinetes, todo el conjunto estaba soportado en un único y masivo eje de hierro de 9 pulgadas de espesor en el medio, que luego necesitaba ser elevado, elevando toda la torreta para permitir que la torreta girara.
Esto se hacía utilizando un pequeño motor de vapor, con el pequeño problema de que nadie podía realmente ver fuera de la torreta a menos que los cañones estuvieran extendidos, y solo entonces a través de las portillas de los cañones, ya que cuando los cañones estaban retraídos, pesadas persianas blindadas bajaban sobre las portillas para protección. Las paredes de la torreta entonces descansaban sobre un anillo de latón que se suponía que era impermeable, pero que resultaría ser algo menos en la práctica. Idealmente, la torreta se bajaba de nuevo antes de entrar en batalla, ya que los fuertes impactos eran capaces de doblar el eje a través del choque transmitido e inhabilitar completamente la torreta. Los escombros y fragmentos también podían entrar debajo de las paredes de la torreta cuando estaba elevada, atascándola en su posición. La torreta también necesitaba rotar para subir la pólvora y el disparo, ya que una sola escotilla en el suelo de la torreta tenía que alinearse con una escotilla correspondiente en el casco, y esto requería que la torreta se entrenara hacia estribor una vez que había agotado la munición y el disparo que se encontraban en la propia torreta. Entre todo esto y el hecho de que con la visibilidad limitada la torreta a menudo podía sobrepasar la rotación necesaria para apuntar al objetivo, una torreta activa pasaría mucho tiempo en rotación, ya que generalmente era más rápido simplemente seguir adelante y volver a intentarlo que pasar por la molestia de intentar revertir el motor, revertir el accionamiento de la torreta y hacer que vuelva a moverse en la dirección opuesta. Se rumorea que el espíritu de la torreta del monitor volvería a nosotros en el siglo XXI en la forma de este hermoso mamífero marino. El monitor era impulsado a través del agua por un motor de 320 caballos de fuerza que movía una sola hélice con una velocidad de diseño de 8 nudos, pero una velocidad práctica en servicio de alrededor de 6 nudos. Sin embargo, podía girar dentro de una distancia algo menor a una milla literal, lo que la haría más ágil que Virginia. Por otro lado, probablemente hay algunos glaciares que son más ágiles que lo que era Virginia. El monitor se colocaría el 25 de octubre de 1861 y con paradas ocasionales debido a la falta de hierro y o efectivo para pagar a los trabajadores, finalmente se terminaría a finales de enero de 1862 y se pondría en servicio el 25 de febrero, con algunas pruebas necesarias para poner el barco en orden de combate, ya que un malentendido inicial sobre cómo se suponía que debía funcionar el sistema de amortiguación del retroceso había enviado las armas estrellándose contra la parte trasera de la torreta durante la primera prueba. 2 días después, el 6 de marzo, el barco partió hacia Hampton Roads. Casi se perdió cuando el sello imperfecto entre la torreta y el casco provocó una serie de problemas que resultaron en agua, ventiladores deshabilitados, atmósfera tóxica y salas de máquinas abandonadas por doquier. Un rápido pensamiento de un tripulante consciente permitió reiniciar los ventiladores y motores. El retraso significaba que el barco llegaría la noche del 8 de marzo, a tiempo para presenciar la devastación que Virginia había desatado ese día. La entrada de Virginia en la batalla el 8 de marzo había sido bastante decisiva, navegando por el río y siendo avistada primero por el contramaestre del United States Ship Congress, quien se había dirigido a un oficial y dijo: «Desearía que tomara el catalejo y echara un vistazo allí, señor». Creo que esa cosa finalmente está bajando. Virginia se enfrentaría primero al United States Ship Cumberland, en un tiroteo que ganó fácilmente debido a que ninguna de las armas del Cumberland pudo realmente dañar al buque de guerra confederado, y el fuego de apoyo del United States Ship Congress resultó ser igualmente ineficaz. Esto fue seguido por Virginia embistiendo a su presa incapacitada, que comenzó a hundirse de inmediato. Pero la carrera de Virginia casi terminó ahí mismo, ya que el ariete fue un poco demasiado efectivo y aún estaba atascado en el barco de la Unión que se hundía, que comenzó a arrastrar a Virginia consigo. En el último momento, el barco confederado se liberó, dejando atrás la mitad del ariete y causando fugas bajo la cubierta. Al liberarse y mirar alrededor, la tripulación se retiró al sitio algo cómico cercano de las fragatas St. Lawrence, Roanoke y Minnesota, que habían zarpado cuando se avistó a Virginia, y todas lograron encallar y ahora estaban atascadas. Por lo tanto, Virginia decidió centrar su atención en el Congreso. Viendo el destino del Cumberland, el Congreso había decidido encallar deliberadamente en las aguas poco profundas y luchar desde allí.
Los dos vapores convertidos y uno de los remolcadores convertidos que apoyaban a Virginia ahora aparecerían, y junto con el acorazado someterían al Congreso en poco menos de una hora. Mientras observaba la evacuación de la tripulación, el acorazado confederado sería alcanzado por el fuego de una batería costera de la Unión y respondería con un disparo ardiente al Congreso, provocando así su incendio. El barco continuaría ardiendo durante toda la tarde y hasta la noche, para luego explotar y hundirse alrededor de la medianoche. Con daños menores que limitaban su velocidad y 2 cañones inutilizados durante el incidente de embestida, Virginia se acercó para ver si podía hacer algo con Minnesota, pero la marea baja y la oscuridad creciente hicieron que el fuego de ambos barcos fuera ineficaz. Y así regresó al puerto para reparaciones, confiado en acabar con el resto de los barcos de la Unión por la mañana, completamente inconsciente de que otro acorazado estaba entrando en la bahía en ese mismo momento. Mientras tanto, los barcos de la Unión intentaban sin éxito remolcar a Minnesota a aguas más profundas, bajo una lluvia de municiones explotando y escombros ardiendo del Congreso mientras trabajaban. Y así volvemos al punto de partida, con Virginia saliendo de nuevo bajo el mando de su primer oficial, ya que el capitán Buchanan había sido alcanzado por una bala de rifle el día anterior y estaba en tierra recuperándose. ¿Cómo fue alcanzado por una bala de rifle mientras comandaba un acorazado? Bueno, durante el incendio del Congreso, estaba tan enfurecido porque las baterías costeras de la Unión le disparaban mientras intentaba rescatar a los supervivientes, que tomó su propio rifle, subió a la parte superior del barco y comenzó a disparar a las baterías costeras de la Unión. Obviamente, el fuego de rifle de retorno había sido algo más efectivo que su resistencia en solitario contra una batería de artillería. A medida que los dos barcos comenzaron su histórico enfrentamiento, la furia y el poder de fuego que iniciaron la pelea comenzaron a prolongarse y prolongarse y prolongarse y prolongarse. Verás, ninguno de los barcos era realmente capaz de dañar al otro, aunque no por falta de intentos, aunque por diferentes razones. Virginia esperaba luchar solo contra barcos de madera, ya que se habían perdido la llegada del Monitor, por lo que llevaban tanta munición explosiva como les era posible, y no disparos sólidos perforantes de armadura que podrían haber funcionado eventualmente en el Monitor al agrietar y desprender capas de la delgada placa. Por otro lado, el Monitor, diseñado para luchar contra otro acorazado y disparar proyectiles sólidos, había sido equipado con armas más pequeñas de lo ideal, y el diseño de Dahlgren tenía una velocidad relativamente baja. Un arma en primer lugar. Además, entre los problemas para apuntar la torreta y las constantes revoluciones que tenía que hacer, la tasa de fuego del Monitor era glacialmente lenta. Virginia dispararía mucho más rápido, pero la torreta del Monitor resultó difícil de golpear en primer lugar, y las granadas explosivas, principalmente, solo quemaban la pintura y hacían sonar el interior como una campana mal afinada. Esto no implica que las condiciones dentro de la torreta del Monitor fueran agradables, sino todo lo contrario. La temperatura interior iba en aumento cada vez más, tanto con el paso del tiempo como con cada disparo de los cañones, con el sudor borrando las líneas de tiza que se habían dibujado para indicar a la tripulación cuál era la parte delantera y cuál la trasera. Decirles que su objetivo estaba fuera de la proa de estribor no tenía ningún sentido real para una tripulación que no tenía idea de qué dirección era estribor o en qué dirección estaban ellos mismos mirando. Sin embargo, Monitor era el barco más ágil y hasta cierto punto podía correr círculos alrededor de Virginia, mientras que la batería de armas de este último había anulado en cierta medida esta ventaja. Ambos barcos estaban describiendo círculos vagos, con Virginia logrando un total de 4 revoluciones completas durante la batalla, mientras zigzagueaba de un lado a otro por la bahía. Canalizando completamente el espíritu de su futuro familiar Sea, Air and Land, la torreta del Monitor comenzó a dejar de responder a los dos comandos que realmente podías darle, a saber, girar y detener, lo que hizo que fuera casi imposible apuntar correctamente. Así que en algún momento la tripulación simplemente se rindió y dejó que girara alegremente mientras avanzaban, disparando las armas cuando podían, mientras la torreta barría su vista, pasando por Virginia.
Algunos impactos de Virginia demostraron los riesgos de la armadura laminada de la torreta sin ningún respaldo de madera, ya que enviaban cabezas de pernos rebotando por el interior pero teniendo poco otro efecto, mientras que a cambio, las lluvias de astillas del respaldo de madera en Virginia cubrirían a las tripulaciones de artillería confederadas. Cansada de este ir y venir, la Virginia, a pesar de su giro glacialmente lento, decidió intentar embestir al Monitor. Pero este círculo de giro de grado de petrolero significaba que lo mejor que podía hacer era un suave golpe de refilón. Eso causó más problemas al buque confederado que al buque de la Unión, ya que abrió algunos de los daños que habían sido causados por el intento deliberado de embestida en el Cumberland el día anterior. Curiosamente, aparte de este único intento de embestida deliberada registrado, hubo otras 5 colisiones que ocurrieron puramente por accidente debido a la naturaleza de combate a corta distancia y al hecho de que ninguno de los barcos era particularmente ágil. En un momento, Monitor abrió brevemente el rango para permitir que se detuviera la torreta para reabastecer la munición y tratar de arreglar una de las escotillas de la portilla, que se había atascado y permanecería atascada durante el resto de la pelea. Finalmente, después de 4 horas, cuando se acercaba la hora del almuerzo y Virginia completaba el cuarto de sus giros de 1 hora de duración, la batalla llegaría a su fin en algo parecido a un empate bastante extraño. Un proyectil de Virginia había logrado acertar cerca de la ranura de visualización de la casa del piloto en el monitor desde una distancia de poco menos de 10 yardas. La explosión, la pólvora y las astillas cegaron temporalmente al capitán del monitor, quien era el único que podía ver fuera de la casa del piloto. Dado que este era el único lugar desde el que realmente se podía comandar el barco, el monitor se vio obligado a alejarse en lugar de luchar a ciegas. Pero después de un tiempo, el primer oficial logró intercambiar lugares con el capitán, y el monitor regresó debidamente a la lucha. Pero en el ínterin, Virginia había visto obviamente que el monitor se desvinculaba después de horas de batalla y había concluido que la batalla estaba ganada, por lo que decidieron regresar a casa para reparar los diversos daños superficiales que habían recibido. Justo cuando se dieron la vuelta, el monitor, por supuesto, volvió a la acción y concluyó que en realidad era Virginia quien estaba huyendo. Como resultado, ambos lados reclamarían la victoria y afirmarían que el otro fue el que se retiró. El monitor había sido golpeado 22 veces, con 9 impactos en la torreta, 2 impactos en la casa del piloto y otros 11 en el casco, cubierta o chimeneas. Ella había logrado un total de 41 disparos, pero Virginia había recibido 97 impactos. Esta disparidad algo incongrua se debe a que otros barcos de la Unión, especialmente el Minnesota, habían aprovechado la oportunidad para mantener su propio fuego durante el duelo, pero ninguno de los barcos había sido especialmente afectado por ninguna de las municiones lanzadas en su dirección. Tácticamente hablando, el enfrentamiento en su conjunto fue una victoria confederada, gracias en gran medida al hundimiento de varios barcos y los daños a otros que había logrado en el primer día de la batalla. Estratégicamente, sin embargo, fue una victoria de la Unión, ya que el bloqueo no se rompió gracias a los esfuerzos del Monitor y permanecería intacto durante el resto de la guerra. Curiosamente, ninguno de los barcos volvería a enfrentarse al otro, con ambos lados intentando provocar al otro a una pelea, pero ambos siendo bastante reacios al riesgo cuando se trataba de forzar realmente esa pelea. Ambos lados también intentarían averiguar cómo lidiar con el otro acorazado, con la Unión equipando otro barco con una gran proa de ariete para intentar dañar el casco de Virginia bajo el agua, y los confederados ideando un plan para abordar el monitor con grupos de asalto y atascar la torreta con cuñas. Al final, ninguno de los barcos sobreviviría 1862. Virginia se quedó sin hogar cuando las tropas de la Unión retomaron el astillero, y con un calado demasiado profundo para retirarse río arriba y demasiado poco profundo para ser considerado marítimo, sería destruida por su propio bando para evitar que cayera en manos enemigas apenas 2 meses después de su enfrentamiento con el Monitor. El buque de la Unión duraría un poco más y pasaría algún tiempo durante una remodelación como atracción turística, pero habiendo casi naufragado 2 veces en el camino a Hampton Roads,
No era considerado un buque de aguas profundas por ninguno de su tripulación de mayor antigüedad. El 31 de diciembre, el buque había sido enviado para unirse a otro bloqueo frente a Charleston y estaba siendo remolcado, pero en medio de mares pesados, la baja borda libre y el pequeño tamaño del barco volvieron a atormentarlos cuando las olas comenzaron a pasar por encima de la cubierta que, combinada con la pura potencia del mar tormentoso, comenzó a abrir el barco en varios lugares, causando docenas de fugas incontrolables, así como agua que entraba desde arriba en ocasiones. Esto resultó en el hundimiento del barco, causando la muerte de 16 hombres. Entre la explosión real que lo envió al fondo y los salvamentos de naufragios poco después, casi no queda nada de Virginia, mientras que Monitor quedó boca abajo y eventualmente sería redescubierto, con varias partes importantes de él siendo elevadas con el tiempo, aunque la mayor parte del barco permanece en el fondo del mar. Los restos de varios de los tripulantes perdidos también fueron recuperados durante estas operaciones y finalmente enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. También se construiría una réplica del Monitor en 2005 y está abierta al público hasta donde puedo decir. Surgirían una serie de mitos y leyendas en torno a los barcos después de la batalla, así que intentaremos cubrir algunos de ellos aquí. Algunos informes indican que después de la batalla, las preocupaciones o la inteligencia sobre el plan confederado de usar un pequeño grupo de abordaje para desactivar el Monitor, con cuñas introducidas en el espacio entre la torreta y el casco a medida que se elevaba y giraba, llevarían a la idea de instalar una serie de tuberías que enviarían agua hirviendo y vapor desde la planta de energía del barco sobre los intrusos, aunque no está claro si esto realmente se instaló alguna vez. También se dice a menudo que el Monitor navegó a la batalla usando solo cargas a la mitad para sus cañones, debido al miedo de que explotaran. Si bien es cierto que la Marina de los Estados Unidos fue muy cautelosa con respecto a los cañones muy grandes, después de una serie de explosiones que habían ocurrido al intentar dispararlos en los últimos años, los Dahlgrens se habían diseñado en respuesta a este problema y las cargas de 15 libras emitidas y utilizadas no eran en realidad cargas a la mitad, sino que eran el peso exacto de la carga que había sido especificado por la Marina de los Estados Unidos. Para el cañón de 11 pulgadas en 1860 por recomendación propia de Dahlgren, mucho antes de que se considerara el uso del cañón como arma antiblindaje. Como resultado directo de la batalla, se realizarían más pruebas, con Dahlgren recomendando inicialmente que la carga podría aumentarse a 20 libras y tal vez 25 libras en circunstancias extremas, pero durante periodos de tiempo muy cortos, suponiendo que estuvieras usando un cañón nuevo, y con muchas otras advertencias adicionales sobre ser muy cuidadoso acerca de cómo hacer esto. Pruebas adicionales revelarían que Dahlgren había hecho un trabajo tan bueno diseñando sus cañones que en realidad no debería haberse preocupado por la carga de 25 libras, porque en realidad podían resistir disparos repetidos con cargas de 30 libras, lo que aumentaba aún más su potencia, y por lo tanto, estas cargas de 30 libras se emitieron más tarde en la guerra a otros barcos que estaban usando el cañón de 11 pulgadas. Pero en el momento del lanzamiento del barco y su uso en la batalla en Hampton Roads, hasta donde todos sabían, 15 libras eran seguras, y cualquier cantidad adicional podría haber causado la explosión del cañón. Por supuesto, con una sola torreta, esto habría inhabilitado toda la capacidad ofensiva del barco. En las propias palabras de Dahlgren, que se pronunciaron un año después de que los dos barcos se habían enfrentado, la forma correcta de aumentar el poder de los cañones del Monitor era haber aumentado la carga que el cañón era capaz de soportar de manera segura hasta el límite de 30 libras. Pero esto no se sabía en ese momento y todos admitirán que la ocasión no era una en la que se debía correr ningún riesgo innecesariamente. Otra afirmación que se hace a menudo es que el Monitor fue el primer barco con torreta del mundo y demostró el concepto al mundo en general. Aunque es justo decir que el Monitor fue el primer barco con torreta que vio combate y por lo tanto mostró el concepto en acción, no fue el primer barco con torreta en el mundo. Ese honor particular corresponde al Her Majesty's Ship Trustee, que recibiría una torreta en 1861. La torreta en sí misma fue diseñada por el capitán Coles de la Marina Real,
a quien conocimos por última vez en este canal intentando diseñar barcos de guerra completos y ahogándose por sus problemas. Además, 7 meses antes de la batalla, la Marina Real también había ordenado la construcción del Her Majesty's Ship Prince Albert, un barco con nada menos que 4 torretas individuales. Tanto Coles como Ericsson parecen haber inventado un concepto similar de forma independiente, siendo el de Ericsson más cilíndrico y el de Coles más redondeado en la parte superior. Además, mientras que el sistema de Ericsson dependía de un eje central que atravesaba hasta el techo de la torreta, Coles supuestamente utilizó un sistema más familiar para aquellos de nosotros en estos días, de un rodamiento de bolas alrededor del borde de la torreta con el eje rotativo debajo del piso de la torreta. En cualquier caso, ninguno de estos sistemas duraría mucho tiempo, ya que lo que consideramos como torretas de cañones para acorazados en el siglo XX en realidad se desarrolló a partir de lo que originalmente era un sistema de barbeta abierto que estaba diseñado para prescindir completamente de lo que eran, para el último cuarto del siglo XIX, torretas blindadas, absurdamente pesadas y excepcionalmente difíciles de manejar, construidas según los patrones de Ericsson y Coles. Sin embargo, la batalla había demostrado que la armadura era altamente efectiva, incluso cuando era un poco chapucera, y esto catalizó el desarrollo adicional de los acorazados, especialmente muchas unidades de defensa costera más pequeñas similares a los diversos diseños de monitores de Estados Unidos. La pura durabilidad de los barcos también impulsó una enorme carrera armamentística, ya que los fabricantes de armas se esforzaban por construir armas más grandes y mejores para penetrar la armadura, y los espesores de la armadura a su vez comenzaron a escalar en respuesta a grados absolutamente absurdos, lo que llevó a los acorazados a perder rápidamente las largas líneas de los primeros acorazados y a ganar la apariencia baja y ancha de los muchos buques de guerra del siglo XIX. Ambos lados continuarían desarrollando más acorazados costeros y fluviales y, por supuesto, el término monitor, para un pequeño barco que trabaja en la costa con armas absurdamente grandes, entró en uso común, la única vez que un barco daría su nombre a una clase entera de barcos hasta que se lanzó el Her Majesty's Ship Dreadnought.